Nuestro siguiente invitado, como lo anunciamos, se trata del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Feliz año. Avanza la entrega de estos recursos, de este bono especial para los afectados por el socavón en Zaruma. Se decía que iba a ser desde ayer. Se ha comenzado ya con esta entrega y a cuántas personas va a alcanzar este beneficio o esta ayuda. Ministro, buenos días, bienvenido. Está silenciado, ministro. Le pido que active su micrófono. Sí, me escucha, Licenia. Ahí le escucho perfectamente, ministro. Muchas gracias. Buenos días, un saludo para usted, para Alexis y para la gente que escuche este medio de comunicación. Recibí previamente la introducción que usted hizo para esta entrevista y efectivamente nosotros estamos diagramando algunos temas que son requerimientos normativos que a veces limitan que se dé el cumplimiento inmediato de algunas transferencias porque se requieren algunos informes internos que están cumpliendo. Pero lo más importante es que encuentra la totalidad del financiamiento para estos 93 núcleos familiares, sumados a aquellos que estén también en los otros 3 cantones que forman parte de este decreto, preliminarmente, porque el decreto tiene una amplitud para en la eventualidad, ojalá que no, que pasen desastres naturales en el país, los cantones puedan y los beneficiarios puedan incorporarse en esta normativa y pueda entregarse los bonos de contingencia. Por lo tanto, se entregará también en la provincia de Chimborazo al cantón Guano, en la provincia de Bolívar al cantón Chimbo y en mi provincia de La Suay al cantón Nabón, que sufre lamentablemente una situación igual o yo diría peor que la de Zaruma con los socavones internos que ya ha dañado la infraestructura de no menos de 230 edificaciones, tanto públicas como privadas. Por lo tanto, el tema del bono de contingencia tiene una apertura para todo el país y en este contexto, justo ayer en las horas de la noche estuve en Carondelet diseñando algunos temas relacionados con la finiquitación de la entrega a todos estos núcleos familiares que ya están identificados, eso sí, identificados, determinados, que son 93 en el cantón de Zaruma y aproximadamente 286 personas beneficiarias, porque una cosa es el núcleo más los que son beneficiarios de esto que será una entrega única por contingencia, como lo determina la norma. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto saludarle a los tiempos, también desearle que tenga un gran 2022. A ver, de lo que tenía entendido, a partir de este lunes 10 de enero ya empezaban con la entrega de estos bonos. ¿Es así? ¿Ya lo están haciendo? Es lo que le decía Alexis, tuvimos un freno con respecto a la mecanización de la entrega Ya. por algunos informes preliminares internos que usted conoce a Ahí veces. tendrán que trabajar con la gobernación, por ejemplo, con los gobiernos locales. Estamos trabajando con la gobernación, usted bien lo cita, los gobiernos locales, haremos la entrega de manera conjunta. Lo más importante de todo esto es que la gente que ha sido lamentablemente damnificada por estos temas de carácter invernal, sea beneficiada por estos bonos de contingencia. Todo nace a partir de aquella exigencia natural, lógica que se presenta ante la visita de un presidente y de quienes fueron damnificados por una realidad penosa de más de 60 años que al final del día generó un resultante tan penoso como el socavón de Zaruma, que manifestaban al presidente no tener recursos ni para comer, ni para poder sobrevivir en esas circunstancias. Lo que hemos hecho es llegar de manera inmediata. Y no solo con el bono, Alexis, también hay que comprender que el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha realizado y está realizando una intervención de carácter social con la entrega de kits alimenticios, kits de vivienda, ¿no? Y sobre todo los primeros, de manera recurrente, por lo menos estamos planificando en el primer cuatrimestre de este año para que podamos dar la contingencia necesaria. Y no solo a aquellas 93 núcleos familiares identificados, también hemos interpretado que la realidad de Zaruma tiene una concomitancia con las áreas circundantes. Usted comprenderá que más allá de la minería informal que hoy en día genera la economía en este cantón patrimonio cultural del Ecuador, también hay que comprender que la economía, el comercio, la productividad, el turismo, forma parte de la actividad económicamente activa en la zona. Por lo tanto, al haber existido una realidad como esta, el impacto en la zona circundante es fuerte. Y por eso hemos llegado con entrega de kits, reitero, más o menos
1.625 entregas entre kits alimenticios, de vestimenta, se han entregado y se continuarán entregando a el sector más vulnerable, que son aquellos que estén en pobreza y pobreza extrema del Ministro, cantón Zaruma y de los otros 3 cantones que mencioné. cuando ocurrió el terremoto del 2016, recuerdo que en Manabí, obviamente la magnitud del desastre era distinta, ¿no? Era diferente. Ahí hubo familias acogientes. Acá en Zaruma, en San José de Chimbo, en Bolívar, han tratado ustedes de también incorporar a la comunidad para que ayude a sus vecinos, a los ciudadanos que han sido afectados. De hecho, apenas 5 personas estuvieron en un albergue armado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, más el Ministerio de Educación, que generó la prestación de las instalaciones, que han formado parte. Los demás, Alexis, han decidido estar en sus familiares, y esto ha pasado en los 4 cantones, sin perjuicio de que nosotros estemos instalando un equipamiento adecuado. Por ejemplo, en el cantón Nabón de mi provincia de La Suay, se ha determinado la construcción temporal de un albergue con capacidad de 27 personas, que es más o menos lo que hemos identificado, que son las viviendas más dañadas, que son las viviendas más afectadas, producto también de un socavón, producto de una escorrentía interna que recorre toda la zona urbana del cantón. Son temas críticos que producto de la naturaleza tenemos que enfrentar como gobierno, pero que en el marco de lo social estamos trabajando. Los albergues es un paliativo que tiene el ciudadano que no encuentra en dónde alojarse, pero en este caso han preferido, y es un asunto que nosotros no lo determinamos, han preferido estar en albergues familiares, con cercanía con los vecinos, que les han abierto la puerta de manera temporal, entenderé yo, sin perjuicio, reitero, que con la Gobernación del Oro, para circunscribirme en el tema de Zaruma, con la Gobernación del Oro, con el propio alcalde de Zaruma, con nuestro equipo del MIES, vayamos articulando y armando los albergues necesarios que le dé una calidad de vida digna, por lo menos temporalmente, mientras se recupera la situación en términos ya estructurales, de ingeniería civil, que el presidente anunció en aquel día 6 de enero, cómo se había comprometido para evaluar, anunciar y profundizar sobre las medidas tomadas ante esta situación natural. Ministro, estas 268 personas que van a beneficiarse de manera directa o indirecta por estos bonos, ¿son solo en Zaruma o es en total en todos los puntos que usted acaba de mencionar? ¿Y ustedes tienen identificadas cuántas familias van a ser beneficiadas de este bono en los diferentes puntos que ahora atraviesan por este tipo de emergencias, o estas 268 son exclusivamente en Zaruma? 286 Zaruma, efectivamente, son Zaruma. Es la parte indirecta de los 93 núcleos familiares ya determinados. Los equipos del MIES están trabajando directamente con jefes políticos y gobernadores para que la identificación liceña sea la más adecuada, que tengamos consideraciones que están parametrizados en los decretos ejecutivos y que nos obligan. Por ejemplo, por más que existan realidades, inclusive de carácter social, ante la pérdida de algunas viviendas o circunstancias motivadas por desastres naturales, si no están dentro de los parámetros de pobreza y pobreza extrema, no podemos acudir en este prospecto porque tenemos competencias específicas que está determinada para el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Lo más importante es que creo que más allá de este tema coyuntural, inmediato, emergente, urgente, si cabe el término, que es el bono de contingencia comprometido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, también viene de la mano toda esa área circundante que le mencionaba. La afección en los sectores vulnerables de Zaruma es evidente y esa afección tiene que ser complementaria con acciones del MIES. Hoy en la mañana, un colega periodista suya, Yesenia, me hacía una pregunta, me decía, ¿qué más va a hacer usted como MIES para complementar una realidad que no concluirá en el primer cuatrimestre luego de la asistencia social? Y efectivamente ahí me permito evaluar de manera estructural el problema. Ustedes entenderán que en el caso Zaruma, por ejemplo, requerimos comprender que hay que transmitir, o yo diría trasladar, del sector informal minero hacia el sector formal laboral a aquellos ciudadanos y ciudadanas que en este momento no cuentan con un empleo adecuado. Por ello, nunca podemos desprender la política económica de la política social. Cuanto más aportemos a que exista generación de empleo y oportunidades en el país, mayor contribución en términos sociales haremos para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por eso es que para nosotros como ministerio, uno de los más grandes proyectos, Gisenia, Alexis, es entrar en un proceso de capacitación, que lo estamos haciendo con la Subsecretaría del Conocimiento y la joven profesional que me acompaña ahí, Ariana Burgos, para que se lleve adelante procesos que se permita generar capacitación en el marco de la empleabilidad para lo que se nos viene. Si hemos logrado construir, generar 288,000 fuentes de empleo adecuadas en 6 meses de gobierno, seguro cumpliremos los 2 millones de empleos que se comprometió el presidente Lasso en campaña. Al tener esa posibilidad, yo creo que hay corresponsabilidad del Estado, nuestro, por ejemplo, para que la gente que esté en vulnerabilidad tenga la capacitación adecuada, identifique el nicho de empleo que puede existir y hacia allá nosotros contribuyamos en el marco de tener una base social para que estén ávidos de la empleabilidad como tal. Ese es un tema estructural, al final de Ministro, ¿esta entrega va a ser por una sola vez o se va a hacer mensualmente hasta completar este cuatrimestre que usted menciona en el caso de Saruma? El tema de contingencia es una sola entrega porque está motivado en bono, como su nombre lo dice, de contingencia, de emergencia, de urgencia. Lo que me refería de la concurrencia en el tema de apoyo social es lo referente a la entrega de kits alimenticios, de kits de vestimenta, ¿no? De apoyo con albergues. Esto va a mantenerse, al menos lo tenemos planificado en el primer cuatrimestre de este año, de tal forma que no se abandone a la gente que lamentablemente sufrió o está dentro del marco de damnificados directa e indirectamente en la ciudad de Saruma y en las otras 3 ciudades de que hemos hablado. Ministro, hay otro tema que ha cobrado mucha relevancia a nivel de país a partir de una declaración del presidente de la República y es, digamos, algo que nos debería preocupar a todos los ecuatorianos, ¿no? La desnutrición infantil, más allá de la polémica de si se vende o no el Banco del Pacífico y de tales, su ministerio, que es el de Inclusión Económica y Social, ¿qué está haciendo para tratar de solucionar un problema que tiene a 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufriendo desnutrición crónica en este país? La situación, según los datos del UNICEF, es mucho más grave en la población indígena. 1 de cada 2 niños la padece y 4 de cada 10 presentan anemia. ¿Qué están haciendo para trabajar este tema en particular, ministro? Bueno, yo creo que ahí hay un tema de integralidad con respecto a uno de los problemas más graves que hemos encontrado en el gobierno nacional. Para mí hay que resaltar la preocupación del presidente Guillermo Lasso en cuanto a priorizar la política social y dentro de esa política social algo que realmente llama demasiado la atención. Son cifras, Alexis, como usted bien lo ha citado, escandalosas que no han sido abordadas por los gobiernos anteriores con respecto al tema de desnutrición crónica infantil. El porcentaje promedio en el Ecuador es 27.2%. El segundo más alto de la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Venezuela que tiene el 19%, por encima de Haití, por encima de la media de América Latina que bordea el 17%. Imaginémonos en 10 años, que el Ecuador tenga 1/3 de su población que haya sufrido desnutrición crónica infantil. La gravedad de los hechos, las consecuencias que este problema tiene. Por lo tanto, hemos abordado con mucha responsabilidad. Se ha creado la Secretaría Técnica para la Disminución de la DCI, que la encabeza Erwin Ronquillo y Luis Enrique Coloma. En este caso, el Ministerio de Inclusión, así como el Ministerio de Educación, de Salud, interactúan dentro de este proceso. Porque todo tiene un tema de corriente circular que debería terminar siendo virtuosa, pero que en un momento dado se vuelve defectuosa. Y le voy a explicar por qué. Porque nosotros contribuimos con los CNH, creciendo con nuestros hijos, para darle monitoreo, acompañamiento familiar, dar toda la educación y comunicación para que las madres gestantes lleven un proceso adecuado nutricional para con sus hijos. También el Ministerio de Salud actúa inmediatamente para poder realizar los chequeos prenatales y natales, ¿no? También actúa el Ministerio de Educación con apoyo y acompañamiento, pero podemos dar todo este proceso, inclusive entregar el bono de los 1000 días, que va a tener unas consideraciones especiales y que ojalá haya el tiempo para poder tratarlo en esta entrevista. Pero pensemos por un minuto que nosotros como Estado ecuatoriano cerramos el círculo, pero por ahí no hay agua potable, o no hay alcantarillado, no ha servido de nada. Ahí se convierte en círculo defectuoso. Por eso es que el presidente, sensible ante este hecho, también ha dicho, destinemos $1.000 millones
hacia el Banco del Estado para que éste, a su vez, flexibilice los créditos a los gobiernos autónomos descentralizados, cumplan ese propósito y cerremos la brecha y la dificultad para que la nutrición sea adecuada en esos sectores y disminuyamos notoriamente a futuro esos 6 puntos porcentuales que es el objetivo del gobierno del encuentro. Como ve, Alexis, la preocupación es integral y a ello se suma, le reitero, el bono de los 1000 días, que no es otra cosa más sino dar cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño. Según la evidencia y los expertos, y tienen hecho el censo ahí, o sea, ese programa me parece interesantísimo. ¿Tienen ya hecho el censo? Por supuesto, de hecho, una primera fase arranca con 40,000 madres gestantes. El objetivo nicho pleno podría llegar a ser 52,000 en este año. Sin embargo, hemos hecho una programación paulatina de incorporación de 4,200 madres gestantes por mes a partir del mes de marzo. Está ya estructurado el bono de los 1000 días, que además, Alexis, va a tener una noticia interesante para el país. Será el primer bono inteligente del Ecuador y tecnológico, porque le va a permitir que pueda, no obligar, que pueda la madre gestante adquirir productos nutricionales en el sector de la economía popular y solidaria mediante una plataforma QR. Un periodista también hace un momento, colega suyo, me decía, pero ministro, vamos a meter un tema de tecnología que a veces no todos tenemos esa realidad. No, lo que va a significar esto es una entrega de una tarjeta que tiene un código, que la madre gestante en el momento que no tenga el recurso en sus manos, porque vamos a hacer con 2 pagos, ¿no?, llegue a la tienda en donde sí estará una aplicación en el celular, en el móvil del dueño de la tienda, una aplicación muy sencilla. Algo como el dinero electrónico, más o menos. No podríamos, sí, podría llamarse una billetera electrónica, pero lo interesante es que la madre gestante va a poder o esperar cuando le toque el 15 del mes para cobrar el saldo de su dinero en efectivo, o se acerca y compra la libra de carne donde el tendero, donde la economía popular solidaria. Esto es interesantísimo porque empieza un punto de partida hacia la tecnificación, la inviolabilidad, la no vulnerabilidad de los recursos y sobre todo cumpliendo objetivos nutricionales adecuados para dar cobertura en este sentido. Por lo tanto, este bono nutricional tiene otra característica adicional. Entregaremos una parte, se está promediando, todavía los estudios están realizándose, estaremos en los próximos días ya entregando el informe definitivo, en un promedio de $60. Aspiramos poder entregar los $50 de manera permanente y los $10 como un incentivo a la madre que presente los chequeos prenatales y natales, porque eso de alguna manera incentiva para que cumplamos con este otro compromiso de salud, no solo nutricional, de alimenticio o de acompañamiento familiar, sino de salud que estamos obligados y que los padres están obligados para garantizar la salud, perdón la redundancia, de aquel niño que esté en gestación. Por lo tanto, y también en vida, porque también hay que hacer los controles parasitarios, los controles natales. Yo no soy experto en esto, pero entenderá que lo que buscamos generar es un grado de integralidad en el proceso de la nutrición crónica infantil. En este contexto yo creo que es un compromiso de todas y de todos. Oiga, ministro, y ahí le tomo la palabra en esto del compromiso de todos, porque digo, hay probablemente proyectos de gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, que estarán dispuestos a colaborar con el MIES para sostener estos proyectos que van en beneficio de la niñez y de las madres, por supuesto, también. ¿Ustedes tienen previsto llevar adelante convenios, alianzas con prefecturas y municipios en este sentido? El gobierno del encuentro no es teórico, es pragmático, y en lo propio le puedo decir, y usted puede revisar y dar seguimiento, como hoy es viable, a las redes sociales y las actividades a cumplirse. No ha habido parroquia, cantón o provincia que he visitado en estas casi 4 meses de ministro de Estado, desde el 15 de septiembre que me posicioné como ministro de Inclusión Económica y Social, que no haya estado en territorio con todos los actores, jefes políticos, gobernadores, tenientes políticos, presidentes de juntas, alcaldes y prefectos, porque esto no tiene un miramiento ideológico más allá de las diferencias que usted reconoce. Lo he tenido a lo largo de mi vida pública. Cuando fui asambleísta acentuaba esa sensibilidad, como es, por ejemplo, el sector de los niños, niñas y adolescentes, que de acuerdo al artículo 44 de la Constitución nos obliga a generar un grado de prelación. Por lo tanto, los conceptos ideológicos no generan prelación cuando estos deben ser extraídos para poder hacer un trabajo conjunto. Si logramos
que los gobiernos autónomos descentralizados, cualquiera fuese esto, provincial, cantonal o parroquial, logre articular para aunar esfuerzos y ampliar el espectro de cobertura, bienvenido. A veces nos hemos encontrado en otros momentos en donde el MIES va a un sector, al mismo sector llega la Junta Parroquial, al mismo sector llega el cantón y al mismo sector llega la prefectura, por la falta de planificación. Cuando si logramos generar una acción totalmente articulada, esto se despliega de manera adecuada y logramos dar En Pichincha podrían suscribir un convenio de ese tipo, ministro. Yo no me reparo en nada, mi querido Alexis, yo sé a dónde va usted, pero yo no me reparo en nada, siempre es positivo conversar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, esa es para mí mi prelación, y sobre todo cuando hablamos de gobierno del encuentro siempre hablamos de prioridades, pero no se trata de identificar tal o cual gobierno autónomo, porque eso ya es trascender en un tema particular, este es un tema integral. Ministro, ¿qué características van a tener que cumplir las madres que se van a beneficiar de este bono? ¿Va a ser un bono para todas las madres, por un lado? Por otro, ¿cómo avanza esta depuración del bono de desarrollo humano o esta nueva base de datos con las que se va a seguir beneficiando a este grupo poblacional? Le pregunto esto porque hay denuncias en redes sociales de que en los últimos meses del año pasado se eliminó de la lista de beneficiarios del bono de desarrollo humano a personas de la tercera edad. El caso, por ejemplo, de la señora María Biznay, una anciana de 92 años a quien se le quitó el bono de desarrollo humano en diciembre. Es una persona que vive en la extrema pobreza y se le quitó el bono, nos contaba, en base a la lógica de que mejoró su calidad de vida y por eso ha salido de la lista de beneficiarios del bono de desarrollo humano, porque logró levantar una mediagua de bloque. Entonces, le pregunto esto, ¿cómo está el tema del bono de desarrollo humano y qué va a pasar con estos ancianos a los que se les ha quitado este beneficio y que todavía lo necesitan? A ver, hagamos una retrospección de lo que esto significa, Licelia. Primero, hay que entender el tiempo de elecciones y se cerraba en tiempo de crisis fiscal. En ese abrir y cerrar quedaba gente que sin merecerlo sostenía y recibía el apoyo del Estado. Y gente que aunque mereciéndolo quedaba fuera. Esa es una realidad que usted la pregunta del Carchi al Macará, pasando por cualquier ciudad de la Sierra Centro de la costa ecuatoriana, y le dicen exactamente lo mismo. Uno de los compromisos nuestros ha sido generar una actualización que nos permite incorporar quienes están en los deciles 1, 2, 3 y extraer a quienes están en los deciles 7, 8, 9. Lo que usted menciona es una realidad y la he venido aisladamente, no en todas las provincias, pero sí en algunas. Lo que hemos dicho es que este proceso de actualización es perfectible permanentemente. Si usted me permite poder acceder a aquellos que usted menciona, podemos pedir que el registro social haga una revalorización porque pueden existir distorsiones en el proceso, eso nadie lo quita, pero logramos extraer a 45.566 núcleos familiares que eran beneficiarios del bono e incorporamos a 85.822 núcleos, más o menos incorporamos a 40.000 más. De esos 45.000 existen temas aislados como el que usted menciona y que han sido tratados y vienen siendo tratados por todas las zonales y distritales del ministerio para una revalorización, sin perjuicio de que aquella pueda darse o no, porque comprenderá que todo genera una evaluación. Ahora, yo también comprendo que cuando usted categoriza quienes están en pobreza y pobreza extrema, de acuerdo a la métrica 2018 del registro social, a partir de 29.79 puntos, que es el límite para que a partir de eso hacia abajo se considere pobreza y pobreza extrema y sean susceptibles de recibir el bono. ¿Qué pasa con el que tiene 30 puntos? ¿Dejó de ser pobre? Tal vez no, tal vez se den esos casos, pero son realidades estadísticas sobre las cuales se basa un Estado, porque no podría basarse sobre especulaciones. Él sí creo que necesita, y él también. Para eso hay una determinación técnica, una métrica actualizada, porque veníamos funcionando con dos métricas, 2014 y 18. Lo que hemos hecho es sincerar, y la metodología de la última, de la métrica 2018, ha sido mejorada para ser más inclusiva. Por eso incorporamos 85.000 núcleos y sacamos 45.000, más o menos. Ese ha sido el enfoque, Licenia, y de alguna manera perfectible, siempre abierto a que nos puedan transmitir. Yo me comprometo a que ustedes puedan transmitirnos este tipo de casos como lo hemos hecho en otros lugares, en Rocafuerte de Manabí, en mi propia provincia de La Suaya, aquí en Pichincha existen otros casos que se están reevaluando para ver si efectivamente
forman parte del grupo de pobreza y pobreza extrema. Y concluyo con la inquietud inicial suyo. ¿Quiénes van a ser las madres originalmente beneficiarias del bono de los 1.000 días? Primero, lo que buscamos es que sean madres gestantes. Una de las condicionalidades que hemos puesto al bono es de que no se duplique en la zona. Por lo tanto, si hay una madre que ya es beneficiaria del bono de desarrollo humano y nuevamente se queda embarazada, ya no sería posible de que sea beneficiaria de este bono. Pero si una de sus hijas queda embarazada, pasa a formar un nuevo núcleo familiar, por lo tanto, es susceptible de recibir el bono, además de las madres gestantes, y vamos a tratar de particularizar en madres gestantes rurales. Y si podemos profundizar más, la priorización, madres gestantes rurales adolescentes. Ministro, yo para cerrar tengo una pregunta. Usted recordaba su paso por la Asamblea, por eso mismo quiero preguntarle su opinión, que además entiendo no va a ser la opinión del gobierno ni la del presidente de la República, esta es su opinión. No sé si es que tengan además una postura ya definida y además reconozco que usted es uno de los ministros con un perfil político más alto, ¿no? Esta semana la Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó ya un informe para, digamos, llevar al Pleno lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo. ¿Qué dice en ese informe? Se estableció que con 6 votos a favor, ¿no? Se establece un plazo máximo para la intervención médica hasta las 28 semanas, es decir, 7 meses de embarazo en el caso de mujeres mayores de 18 años, mientras que para niñas y adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad no habrá un plazo para la interrupción del embarazo, todos en caso de violación. ¿Cuál es su opinión, su criterio con respecto a esto? Le pregunto, porque usted ya fue legislador, fue parte del proceso anterior, y tal vez, no sé si conocer de sus propias palabras la postura que pueda tener el gobierno con respecto a este tema que no deja de ser polémico. Hay quienes son voceros oficiales en este contexto y no es mi caso. Sin embargo, no me extraigo de darle mi punto de vista. Yo soy un hombre, y lo he expresado desde cuando fui asambleísta, pro vida, ¿no? Sin embargo, soy respetuoso también de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Hay una resolución de la Corte Constitucional, la misma que está siendo evaluada por la Asamblea Nacional, está siendo profundizada. Hoy la ley, a diferencia de que cuando fui legislador, una vez que se dio el segundo debate, es definitivo, se vota, hoy tiene la posibilidad de hacer alcances y valoraciones al segundo debate. Nos hemos reunido con el equipo, con el bloque de Creo, con Natalia Arias, por ejemplo, he mantenido constantes reuniones para poder aportar inclusive como una alternativa este proyecto que en algún momento, que si usted desea, podemos profundizar, el llamado el abrazo de la adopción, que lo lleva adelante el MIES para poder reducir... Para adoptar adolescentes. Para adoptar a niños, niñas y adolescentes. Qué bien, qué bueno. Esto de aquí de las adopciones tiene que ver con la disminución notoria de la temporalidad. Vamos a tener casos también específicos. Tenemos niños adoptados a los 3, 4 años por procesos burocráticos. Hoy hemos lanzado el plan que llevará a tener un proceso de 9 meses, que es la misma temporalidad que tenemos los padres de gestación natural para aprender efectivamente a ser padres. Si logramos esta temporalidad, puede convertirse en una opción para la no interrupción del embarazo. Esto puede ser una contribución que lo vamos a dar y ojalá existe esa flexibilización por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en lo que a mí respecta, le he dado mi concepto desde lo ideológico, desde lo perceptivo, pero respetuoso también de un Estado de Derecho, y será la Asamblea la que tome una determinación final. ¿Qué estamos haciendo como gobierno? Como Estado, hemos trabajado para que se incentive estas posibilidades, para que se incorpore en la ley la probabilidad del aborto también, de la adopción, como parte de una alternativa para la no interrupción del embarazo. ¿Y en qué consistiría este proyecto, ministro, este proyecto para la adopción? ¿Para facilitar, para agilitarlo? No, lo que le digo es que esto puede formar parte del cuerpo legislativo, de tal forma de que se comprenda que los esfuerzos institucionales con respecto a la adopción han sido disminuidos notoriamente para que no tengamos procesos engorrosos. Yo le cuento, Licenia, lo que ha pasado aquí en Quito, ¿no? En enero del año pasado se inscribió una pareja para adoptar. Recién en mayo el MIES tomó contacto con esta persona y le llamaron para un curso de padres en junio. Y en junio, cuando le dijeron venga al curso de padres, resulta que la temporalidad era de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, durante un mes, padre y madre. ¿Quién tiene permisos para ir allá de un trabajo y en actividades laborales? Cuando dijeron no podemos allá, entonces venga en septiembre. Para entonces ha pasado 9 meses.
Fíjense ustedes, ese tipo de realidad es la que estamos incorporando una nueva normativa interna, puede formar parte de la normativa y legislación nacional que le permita facilidades para el procesamiento de adopción, y esto sea un elemento a considerarse dentro del proceso legislativo que lo definen los asambleístas, pero que puede contribuir para la no interrupción del embarazo, considerando los hechos que planteaba Alexis, que forma parte de una resolución de la Corte Constitucional. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Qué gusto tenerle en nuestro espacio. Esperamos que no sea, que sea más frecuente, más bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Cuando me han invitado, ahí he estado, siempre. Gracias, ministro. Con todos los medios de comunicación del país. Un abrazo. Gracias.